Bienvenidos a este podcast, donde exploraremos las historias que hay detrás del conocimiento. Aquí descubriremos juntos cómo las ideas toman vida a través de narrativas emocionantes. En este episodio hablaremos del bien común y cómo es el fundamento de cualquier sociedad. Prepárate para aprender, reflexionar y disfrutar de las fascinantes narrativas del saber. Bienvenidos a nuestro podcast. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Damos la bienvenida a nuestra invitada Claudita. Gracias por acompañarnos. El día de hoy, pues ahí entrando ya en materia, vamos a hablar de la especialización en economía social y solidaria y tenemos una experta en el tema. Claudita, me gustaría que te presentaras, dijeras pues cómo te llamas, a qué te dedicas, cuéntanos un poquito de tu profesión, un poquito de tu experiencia, por favor. Bueno, mi nombre es Claudia Puerto, yo soy psicóloga, soy teóloga también, tengo un doctorado en teología, trabajo como directora del Centro de Desarrollo Comunitario en una ONG que se llama Conviventia. Entonces, y soy líder de la iglesia también, Global Family, trabajo con mujeres, trabajo en liderazgo, bueno, tengo mucho por hacer. ¿Y mamá? Bueno, tengo 2 hijos, uno de 26 años, que ya es profesional, periodista también, y uno de 18 que está estudiando. Los niños. Medios. Bueno, Claudita, ya dijiste un poquito que estás trabajando en la ONG en Conviventia y bueno, pensar la economía social y solidaria, siempre pensamos en el bien común, que ese es nuestro tema del día de hoy y es pensar en el otro, que ese es el fundamento de la economía social y solidaria. Mi primera pregunta es, si tú tuvieras que definir la empatía, ¿cómo la definirías? Yo creo que es como la capacidad de comprender la situación del otro, de saber un poquito por qué piensa lo que piensa, cómo está viviendo, qué le afecta, es un poquito como esa mirada del otro. A veces dicen es ponerse en el lugar del otro, pero la verdad eso es complicado, porque cada uno siempre lo va a ver desde su punto de vista, pero es un poquito como preocuparse y ocuparse de entrar en el mundo del otro. Me gusta eso que dices de preocuparse y ocuparse, porque lo que tú decías es ponerse en los zapatos del otro. Ok, pero yo soy una construcción social, familiar y demás, yo no me voy a poner en los zapatos de otro porque sí. Entonces esto tiene que nacer y pues nuestro objetivo con estos podcasts es que la gente pueda conocer un poco de la especialización, de la maestría, del pregrado, pero pueda conocer también a profundidad la experiencia que nos puedan brindar los invitados. Entonces por eso es tan importante y pues indiscutiblemente hablamos que el pensar en el otro y tener empatía en el otro para desarrollar una economía social que piense en el otro y no que yo me lleno y se llenan cada vez mis esteras. ¿Por qué crees que es importante o para desarrollar una economía social sana, qué es lo más importante o qué es importante? Yo creo que es muy importante conocer el contexto en el que están las personas, los territorios. Es muy importante estar en el territorio, porque desde una oficina yo puedo planear, no sé, un proyecto social X, pero cuando voy al territorio me doy cuenta que esa no es la necesidad de la población. Entonces, no es la misma necesidad, aunque están en situaciones de vulnerabilidad, un sector de La Guajira, por ejemplo, a un sector de Altos de Cazzuca de acá de Bogotá. Son distintos, ¿sí? Entonces creo que hay que ocuparse primero de llegar al contexto y conocer la población. Eso es muy, muy importante. O sea, la caracterización es el punto de partida, porque ahí tú conoces las necesidades de esa comunidad en específico y ahí puedes empezar a gestionar el proyecto que necesitas. Y a partir de conocer sus necesidades, digamos, sabes cuánto dinero necesitas. Claro, porque sabes en qué vas a invertir los recursos, qué cooperantes necesitas, cómo vender el proyecto. ¿Y quiénes? Sí. Porque no es lo mismo lo que tú decías, no es lo mismo La Guajira que pues Altos de Cazzuca. Entonces aquí, no, necesitamos esto para este clima, por ejemplo, sí, y esto para este clima. Pensando en eso, bueno, dijiste que eres psicóloga, teóloga, mamá, trabajas muchísimo. Me imagino que has estado involucrada en muchísimos proyectos, investigaciones, y me gustaría que nos compartieras en alguno de los proyectos, en alguna de las investigaciones, a qué hallazgos pudiste llegar que te parecen interesantes y que sean útiles en nuestro caso para una economía social y solidaria. A mí me impacta la trayectoria de Conviventia y hoy estaba en una reunión precisamente con la presidenta de la organización y ella decía cómo nacieron los colegios. Conviventia tiene 4 colegios, además de otros proyectos.
pero nació de una necesidad que había en una población de niños que en ese tiempo, en 1992 tal vez, en ese tiempo había una población muy alta de niños que trabajaban. ¿Sí? Ya no se ve tanto. Y analfabetas. Sí, entonces dejaban de estudiar, los papás los sacaban de los colegios para que fueran a trabajar. En ese tiempo surgió un proyecto que se llamaba Home Support, que trataba de darle como un apoyo socioemocional a los niños y a las familias. Pero dijeron, aquí no estamos haciendo pues lo suficiente. Hicieron el primer colegio, ¿sí? Que empezó a funcionar en la calle del Cartucho. Entonces decían, ¿cómo podemos nosotros transformar la vida de un niño y una familia? Pues trabajando en la educación con los niños. Y empezaron a crearse todos estos colegios. Porque ahí sí se responde a una necesidad, se sacia. Claro, entonces los tenemos ahí, tenemos a las familias y llegamos a ellos todos los días, ¿sí? Con un mensaje muy importante. Nosotros somos una organización cristiana, esos valores cristianos son muy importantes para nosotros. Entonces fue la manera que encontramos en ese momento, y pues el fundador de la organización, de poder ampliar su espectro de impacto en la comunidad. Y de ahí, bueno, ya empezaron a surgir otros colegios en zonas vulnerables. Entonces ese proyecto me parece a mí, y lleva 30 años, o sea, los colegios. Sí, y colegios que lleven 30 años. Funcionó. Sí, y pues son colegios que se sostienen, pues claro, me imagino financieramente. Claro, son en parte autosostenibles, una pequeña parte, y la otra pues de cooperación. De distintos. O sea, pero sostenerse 30 años es porque realmente lo están haciendo bien. Claro. Y pues estamos hablando de cooperantes internacionales que están viendo que sí hay un impacto en la Eso te iba a decir, porque si vienen a cooperar es porque creen en el proyecto, porque se ven resultados. Sí. O sea que, digamos, una de las cosas es la educación es un fundamento. O sea, sí o sí es necesario, lo que tú decías, trabajar con las familias. Claro. Poder tener la familia. O sea, nuestra intención no es tanto, porque a veces es esa mentalidad existencialista solamente, o asistencialista, ¿no? Le doy el mercado y ya, y viene el ratico. Mercado y se va. No, lo que queremos es una transformación sostenible en el tiempo, ¿sí? Con principios, ¿sí? Con principios y valores. Entonces, las organizaciones y cooperantes que tenemos vienen y ven pues que en los niños realmente se está. Y que me imagino que lo reciben desde preescolar y cuando se gradúan de 11, claro, son personas formadas, claro, y que tienen un testimonio, tienen algo que decir y claro, con proyectos. Porque muchas veces cuando uno ve dentro de esto, de barrios de repente o de situaciones tan difíciles, pues la gente no tiene metas, no tiene proyectos, no tiene sueños. Sí. Y de repente en un lugar donde pueden tener sueños, donde los guían no solo a ellos sino a su familia, pues son personas que mañana quieren ser profesionales y quieren comerse el mundo, pues. Ajá, eso es importantísimo porque es lo que tú dices, una transformación social. Me imagino que dentro de esto y de lo que decíamos, has conocido historias que te pueden tocar fibras porque sí o sí nos pasa siempre y nos conectamos emocionalmente, porque pues es trabajo, es vocación, es vida. Sí. ¿Hay alguna historia que te haya movido las fibras y que nos quieras compartir hoy? Bueno, hay una historia de una chica, bueno, hay varias, la verdad, sí. Antes la organización tenía en Tenjo, que tenía un hogar para niñas, algo así como un semi-internado. Niñas pues en situaciones muy complejas, no las podían tener en sus casas o sufrían de maltrato y demás. Entonces las tenían en ese tiempo, ya no existe, pero en ese tiempo estaba hace varios años. Y las niñas estudiaban ahí de lunes a viernes y los fines de semana volvían con su familia y así estaban, ¿sí? La chica se graduó y ella ahorita es asistente administrativa de la organización. O sea, y maneja la parte de logística y ha crecido muchísimo. Ya tiene familia, o sea, ya es una chica grande. Esta semana vino el padrino de ya es una señora. Claro, ya es una señora, pero es súper pila. O sea, yo he visto todo pues parte del proceso de ella y ya maneja pues cosas que cualquier profesional lo podría hacer, ¿sí? Y ella salió de una situación muy difícil, la dejaban encerrada, no le daban comida durante muchos días, o sea, casi que fue rescatada esta niña. Entonces, verla ahorita es impactante. Y creo que como lo que te decía, pues esto sí es vocación. Y creo que la economía social y solidaria, pues partiendo del bien común, no se basa en querer para mí, sino es en un servir. Sí. Y digamos, cuando tú dices esto, ver la persona que le insistió de repente o fue y la trajo, la rescató, le insistió en estudiar, porque imagino que habrá pasado 700 situaciones, y verla hoy es satisfactorio, pero
no por mí, sino porque hicimos algo por la transformación social. Claro, y mira cómo eso pues es expansivo pues a todo el contexto donde ella está, ¿no? Porque sus hijas ya están creciendo en lo mismo. Esta semana la visitó el padrino. Nosotros funcionamos pues por cooperantes que apadrinan un niño, ¿sí? o varios niños. Entonces ella tenía un padrino que estuvo con ella desde que era pequeña o desde que ingresó hasta ahorita. Entonces el padrino vino esta semana y la vio, ella está embarazada ahorita, es una chica joven todavía, y la vio pues en todo ese progreso y él estaba feliz porque él pagó la carrera, bueno, él aportó para muchas cosas. Entonces eso es pensar en el bien común, ¿sí? que es mucho de esta economía pues social. Esta economía que piensa en dar, esta economía que pues más allá de repente de solucionar los problemas del país. No, estamos aportando nuestras semillas, estamos solucionando problemas que todos los vemos todos los días, pero hay alguien que está haciendo algo. Y es importante pensarlo porque también se necesitan finanzas. Claro, estaba pensando en eso porque podemos tener ideas muy lindas, muy grandes, pero vamos a ejecutarlas y los recursos los necesitamos. O sea, si no hay profesionales que atiendan a esos niños, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces sí es muy importante y creo que ahí está el valor de esta especialización que me parece pues que viene muchísimo al tema que nosotros trabajamos aquí en Convivencia y es cómo logramos que esos recursos que están, porque los recursos sí están, se puedan invertir en lo que se necesitan y se puedan aprovechar de la mejor manera. Entonces estas personas cooperantes, estas empresas, muchas iglesias son cooperantes a nivel internacional, piensan qué proyecto podemos apoyar que ayude a esas poblaciones. Y es importante que gente lo quiera hacer y que queramos conocer cómo hacerlo. Porque lo que tú decías, podemos tener muy buenas ideas, pero de ahí a desarrollarlas, no solo desde la economía, sino de muchísimas aristas que hay. Aquí tenemos una sesión muy divertida que se llama Un Minuto y son preguntas rápidas. Bueno. Y esto vamos a hablar de la vida, de todo. ¿Soltera o casada? Divorciada. 3 cosas para las que crees que es el dinero. Para ayudar a otros, para disfrutar también y para invertir, reinvertir. Por supuesto. ¿Qué te hace llorar? Una buena película me hace llorar. ¿Y te gusta el cine? Sí, me encanta el cine. ¿Qué te hace reír? Todo, las cosas cotidianas, los chistes bobos, no me hace reír. Gracias. Los chistes bobos. Sí. Si tuvieras $1 millón, ¿qué harías? Invertiría en mi iglesia, creo que en un proyecto educativo para la iglesia, me gustaría mucho. Muy bien, es saber invertir el dinero. Sí. Somos Uniminuto Virtual y me gustaría que tú me dijeras ¿por qué estudiar la especialización? Desde toda tu trayectoria, desde toda tu experiencia, ¿por qué es útil? Bueno, me parece que sí hay que tener herramientas muy claras metodológicas para plantear un proyecto social, ¿sí? Porque a veces, como decíamos ahorita, se tiene la idea, que es muy buena, pero hay que saberla estructurar muy bien, ¿sí? Entonces, algo que he aprendido ahorita en todo este tiempo de trabajo es que el proyecto tiene que tener una base metodológica muy importante que a veces se toma muy a la ligera. Se toma hacia la ligera. Porque cree que tiene una buena idea y ya, la idea es todo. Hay que saberla cómo estructurar para que en el tiempo sea sostenible, ¿sí? Y también tiene que tener una base metodológica bien importante, o sea, unas etapas del proyecto. Creo que esta especialización permite que el profesional pueda establecer como toda esta ruta, pero también lo pueda hacer práctico. Entonces, me parece, de verdad, que aporta muchísimo. Y es importante, ¿no? Como tú decías, no solo tener la idea, sino tenga unas bases sólidas para que sea sostenible con el tiempo, trascienda, y en el caso, digamos, de Convivencia, 10, 30 años, sí ha sido... Y algo muy importante es saber vender el producto. Claro. ¿No? Que conseguir el recurso es de las cosas más complejas. Entonces, creo que por lo que estuve viendo de esta especialización, le permite al profesional tener un fundamento para poder... Pues hacer el negocio, o sea, porque al final es un negocio. O sea, claro. Tú vienes, inviertes y aquí y trabajamos por el país y trabajamos juntos y demás, claro. Pero pues
digamos, hay que saber venderlo, hay que saber hacerlo, y estas son las bases, y es importante estudiar por eso y tener una preparación. Sí. Y ya por último, para cerrar, ahorita ¿en qué proyectos estás personales o de laborales? ¿Qué viene para Claudita? Bueno, yo le digo Claudita porque nos conocemos hace 20 años. Sí. Bueno, ahorita tenemos proyectos, bueno, en el área ministerial, yo soy líder de la iglesia, tenemos proyectos muy grandes con mujeres, trabajo con mujeres. También se hace una obra muy, muy linda y es como ver cómo la mujer recupera su dignidad, su propósito, lo mismo que pretendemos hacer con las familias en nuestra organización. Entonces es seguir trabajando con las mujeres que cambien su manera de pensar y se puedan proyectar a cosas mayores. Entonces es crecer en el ministerio. Esa es la vida. Sí, esa es la vida realmente. En la organización tengo 3 proyectos a cargo en los que estamos trabajando con 975 niños más o menos. Hay un proyecto que se llama de acompañamiento escolar, donde nosotros vamos a los colegios en distintas localidades y apoyamos a los niños que tienen dificultades en el aprendizaje, ¿sí? Para ayudarles a la permanencia escolar, al éxito y a la protección, entornos seguros. Entonces trabajamos con las familias y con los docentes. Entonces aquí tenemos 530 niños en 9 instituciones en toda la ciudad, pues en diferentes localidades. Y tenemos ahorita un convenio con el ICBF, de un jardín de CDI que opera en Las Cruces. Entonces en este momento en Las Cruces hay mucha población migrante. Entonces el reto es que ellos puedan tener a sus niños ahí hasta los 3 años más o menos, de 3, 4 años, y no se los lleven a trabajar, ¿sí? No se los lleven a la mendicidad y una cantidad de cosas que se ven alrededor de eso. Entonces este proyecto estamos ahí trabajándolo mucho. Y el otro proyecto es el Home Support, que se llama, es como lo que quedó de los colegios. Muchos niños que antes iniciaron en este proyecto, que no estaban en el colegio, pasaron a Home Support. Son 235 niños que tenemos ahí y sus familias. Entonces necesitamos seguir trabajando con ellos pues, en ese fortalecimiento, pues para que recuperen su dignidad, para que encuentren propósito de vida, para que salgan de esos círculos de pobreza mental, porque realmente no es solo física, ¿no? Entonces hay cosas muy... Estás ocupadita. Sí. Y es importante porque yo creo que cuando uno ve, digamos en el caso de pues ustedes que están viendo el podcast, cuando uno habla con una persona y la ve ocupada y ve que tiene proyectos, pues uno se inspira. Y uno se inspira y nuestro objetivo el día de hoy es inspirarles a que estudien, a que se preparen porque es parte de la vida y es completamente útil. La especialización de Economía Social y Solidaria, pues bien, el fundamento es hablar del otro, es el otro. El otro, y siempre como tú decías, es parte del servicio, es parte de dar y es parte de fundamentalmente tener un conocimiento metodológico para implementar proyectos, tener buenas ideas e ir y venderlos y poder ejecutarlos. Sí. Claudita, muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo. No, pues que le tengo un cariño muy grande a Uniminuto porque yo hice mi práctica profesional acá. No, soy de la Santo Tomás, pero mi práctica la hice en Uniminuto. Pues ahí inicié mis primeros pinitos, le tengo mucho cariño. Duré como unos 2 años, luego estuve un tiempo contratada por la universidad. Y ahí fue como mi primera experiencia. Entonces yo sé que Uniminuto tiene proyectos muy lindos y la gente de verdad es muy, muy linda la gente que trabaja allí. Entonces, y he visto todo el crecimiento también que han tenido. Entonces los felicito porque... Pues esta carrera es de Uniminuto virtual, entonces pues ya nos estamos expandiendo y pues recuerden, pueden estudiar desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, Claudita. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Chao pues. Así culminamos este episodio de Narrativas del Saber. Gracias por tu tiempo y esperamos que sigas escuchándonos. Recuerda que cada narrativa es una ventana a la sabiduría. Si deseas saber más sobre la educación, te invitamos a conocer Uniminuto virtual. Comparte, por favor, este episodio con tus amigos y familiares. Gracias.